Iglesia, Dios les bendice en este día miércoles. Hoy es miércoles 13 de octubre de este año 2021. Y bueno, hace unos momentos se van terminando lo que son los círculos de oración que como iglesia tenemos y que nos da mucho gusto, hermanos, que podamos continuar en ellos y que usted sea partícipe también en media hora de un tiempo de estar en comunión los unos con los otros y principalmente intercediendo, hermanos. Como decía la hermana Piedad el domingo, hay muchos motivos por que orar, algunos los conocemos, otros no los conocemos, pero por eso es importante el estar orando los unos por los otros. Así que, hermanos, el día de hoy quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, nos da mucho gusto que se puedan conectar. Y hermanos, el hermano Héctor, Tori, como lo conocemos en la familia de la fe, nos decía el domingo, bueno, estas son nuestras reuniones ordinarias y dentro de esas, hermanos, es el día miércoles, el día de hoy. Y bueno, es importante darle lugar a la palabra en este día. Si usted se puede conectar directo a las 6:30 y si no a las 8, 9, 10 de la noche, yo sé que llegamos cansados, llegamos tal vez con otras ocupaciones, pero el estar recibiendo la palabra de nuestro Dios siempre trae paz, trae tranquilidad, trae fortaleza a nuestras vidas. Así que yo le invito, hermano, para que cada miércoles usted siga recibiendo la palabra de nuestro Señor. Doy la bienvenida también a quienes, aunque no pertenecen a nuestra iglesia, Dios con nosotros, pero que nos siguen miércoles a miércoles. Dios les bendiga. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar seguimos hablando de cristología, obviamente. Vamos a hablar de los estados de Cristo o las posiciones de Cristo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, tenemos que pensar en que el Señor Jesucristo vino y estuvo bajo un estado o bajo una posición para poder cumplir el propósito de su venida, que era salvar al mundo del pecado y de la maldad. Pero no siempre quedó ahí. El Señor Jesucristo murió, resucitó y hoy está en un segundo estado o en una segunda posición de acuerdo a lo que Él hizo en este mundo. Primero fue humillado, sirvió, murió, pero hoy está en un estado de exaltación. Estos dos estados es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Así que, hermanos, vamos a hablar el día de hoy del estado de humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso, quiero invitarle que leamos la Biblia. Recordemos que es importante, es vital, el que todo lo que hablemos de la palabra de Dios esté basado, esté sustentado en la Biblia, en la palabra de nuestro Señor. Y ahora vamos a leer lo que es Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Yo espero tenga su Biblia, ya sea digital o Biblia física, con usted y que la pueda compartir con su familia, con sus amistades, con sus vecinos si hoy lo acompañan. Y juntos vamos a leer este pasaje que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Lleva como título este pasaje, humillación y exaltación de Cristo. Muy bien, ¿ya tiene usted listo el pasaje, hermano? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de nuestro Dios así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme, inclinemos nuestra cabeza, hermanos, cerremos nuestros ojos y hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, muchas gracias te damos por la gran bendición que nos das de poder reunirnos, Padre Santísimo, en esta hora para seguir hablando, seguir estudiando tu palabra santa. Señor, danos sabiduría para entender, Señor, esta enseñanza y sobre todo, Señor, llénanos de gratitud hacia ti y hacia Jesús nuestro Salvador a través de tu Espíritu Santo, Dios, al escuchar hoy, al comprender cuánto es el amor que nos has tenido y que nos tienes y tendrás por toda la eternidad. En Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues yo les decía, y dice la Biblia, fíjense en el versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? Tendríamos tal vez que preguntar. Bueno, de lo que Jesús se despoja, de lo que Jesús se quita, se deshace de ello temporalmente, es de la majestad divina que era suya desde toda la eternidad pasada como soberano del universo y asume una naturaleza humana, tomando, dice la Biblia, forma de siervo. Le vuelvo a leer el versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso hablamos del estado de humillación, porque siendo la majestad de todo lo que existe, siendo el Dios soberano, Jesús se despoja, Jesús suelta toda esa majestad y, hermanos, viene y toma una condición completamente diferente a la de Él. ¿Cuál condición? Dice la Biblia, condición de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres, hermanos. Es decir, el Creador vino a ser una de las criaturas. El que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, vino al mundo lleno de pecado y a morir por el pecado que todos nosotros, hermanos, habíamos cometido. Desde aquí, hermanos, empieza el estado de humillación. Ahora bien, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente. ¿En qué sentido hablamos de obediencia? En el sentido del propósito que había en su corazón y que lo sigue habiendo. ¿Cuál propósito? El de salvar, el de redimir a todos los pecadores. Por eso es obediencia a un propósito. Dios, hermano Jesús, se sujetó a los requerimientos y a la maldición de la ley. Por eso es que año con año iba con sus papás al principio a la ciudad de Jerusalén, al tiempo de la Pascua, a la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta de los tabernáculos. Él cumplía. A partir de los 12 años, el Señor Jesús empezó a asistir a las sinagogas para aprender, para ser enseñado en la Torá, en la ley de Moisés, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y en él, hermanos, también el libro de los profetas mayores y menores que la Biblia nos comenta. Así que, hermanos, Jesús viene y se sujeta, siendo Dios, viene, hermanos, en forma de siervo y se sujeta, hermano, a todos los requerimientos, pero también a la maldición de la ley. Este estado, hermanos, de humillación se nos presenta en varias etapas o en varias fases. Y es lo que queremos estudiar el día de hoy. Porque tal vez lo hemos dicho todo así general, pero debemos hacerlo de manera
precisa, paso a paso, para entender el gran amor de Dios por nosotros, hermanos, por lo cual Él vino y se encarnó. Pero su encarnación hermanos, fue un estado de humillación que Él tuvo que vivir, que padecer por usted y por mí. ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado usted? ¿Se ha sentido humillado, que es algo aún más fuerte que avergonzado? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Es agradable para usted? ¿Le gustaría volverlo a vivir todos los días? ¿Verdad que no? El Señor Jesús, hermanos, Él vino y se encarnó. Es decir, a través del Espíritu Santo, dice la Biblia, que María concibió del Espíritu Santo. Así que Jesús tiene que pasar todo el proceso. Desde el primer día de concepción, una concepción sobrenatural, milagrosa, que no me pida que le explique y que no le pida a nadie que le explique, porque nadie se la puede explicar más que únicamente decir que fue un aspecto a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, y asumió naturaleza humana. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento, desde el primer minuto de esa concepción divina, de esa concepción sobrenatural. Acompáñenme, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Sigamos en la Biblia, pero ahora vayamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 2. ¿Ya llegó ahí? Es uno de los libros finales de la Biblia. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 2 dice así: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todos estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, de tocar, hablan, confirman, hermanos, este inicio del estado de humillación del Señor Jesús, que es la encarnación. Jesús vino a ser, hermanos, uno más de la raza humana, a nacer de la Virgen María. Hasta ese momento, Virgen María. Hay muchos, y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Hay quienes dicen que Jesús no vino físicamente en carne y hueso, que era un fantasma, que podía atravesar paredes, que tantas cosas, hermanos. Cuidado, mucho cuidado con eso, hermanos. La Biblia enseña el nacimiento virginal en varios pasajes, incluso ya estaba profetizado cuando el pueblo pide señal al profeta Isaías. ¿Y qué señal tendremos de esto? Isaías 7:14 viene, hermanos, una profecía donde Jesucristo, hermanos, nacería de esta manera. Isaías, acompáñenme a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mucho cuidado, hermanos, de escuchar otras enseñanzas que van en contra de la Biblia. Yo me acuerdo bien de un hermano, ahí mismo en Mante, de otra iglesia, que me decía, bueno, nuestros hermanos los testigos, nuestros hermanos los mormones, nuestros hermanos los sabatistas. Yo le decía, un momento, no le podemos decir hermanos a ellos. Bueno, me decía él, entonces son como primos hermanos. Tampoco. Le digo, porque aquel que niega a Jesús como hijo de Dios, como Dios,
como el único medio de salvación, hermanos, simplemente no es salvo y no es hermano en la fe tampoco. La Biblia lo dice muy claro, hermanos. Ya que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que, hermanos, este nacimiento maravilloso, decíamos hace un momento, fue debido a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo, con su poder, llevó a cabo este nacimiento sobrenatural, fue también, hermanos, el Espíritu Santo quien preservó la naturaleza humana de Cristo y evitó que se contaminara con pecado, evitó que cayera en tentación, hermanos. Ya desde su misma concepción, hermanos, el Espíritu Santo guiaba a Jesús, cuidaba a Jesús. Desde ahí, hermanos, lo guió, lo fortaleció, lo preservó de caer en la tentación cuando Satanás lo lleva al desierto, hermanos, y le pone las tentaciones también. Qué importante es para nosotros entender, hermanos, la necesidad que el Espíritu Santo de Dios, el gran consolador que Jesús envió, hermanos, esté guiando nuestras vidas, dirigiéndonos y preservándonos de caer, hermanos, en pecado. Así que, hermanos, así es como iniciamos la primera etapa de la humillación, del estado de humillación del Señor Jesús, lo que es la encarnación y su nacimiento. ¿Qué pasa después? Bueno, la segunda etapa se denomina los sufrimientos de Jesús o los sufrimientos de Cristo. Cuando pensamos en los sufrimientos de Jesús o los sufrimientos de Cristo, normalmente pensamos únicamente o lo limitamos a la agonía final, cuando fue golpeado, cuando fue azotado, cuando se le obligó a llevar a la cruz hasta el Calvario, cuando cae por el peso de la cruz, cuando es clavado en la misma cruz, hermanos, cuando es crucificado, cuando es horadada sus manos, sus pies por los clavos, cuando es traspasada por aquella lanza. Pensamos, esos son los sufrimientos de Jesús, hermanos. Pero esto es falso, esto es muy limitado, hermanos. La vida de Jesús, para cumplir el propósito, el objetivo que Él tenía de salvarnos a usted y a mí, fue una vida completamente de sufrimiento. Totalmente, completamente. Cuando está la Semana Santa, hay un día que denominamos miércoles de misterio. Y este día predicamos siempre que la creencia, lo que se ha hasta ahorita deducido, es que Jesús fue a Betania a estar con sus amigos, Marta, María, Lázaro, Simón, también uno de ellos, hermanos, a fortalecerse para poder continuar adelante con su misión. Siempre hablamos de Jesús predicando, sanando, instruyendo a sus discípulos, pero dentro de él, hermanos, había sufrimiento. Cuando ve las grandes multitudes, dice, orad al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Él agonizaba, él sufría con anterioridad, hermanos, al ver el pecado de la humanidad, al ver que su pueblo que conocía su palabra, hermano, lo despreciaba, lo rechazaba. Veía, hermanos, y sufría cuando entraba al templo y veía todos aquellos mercaderes, hermanos. La vida del Señor Jesucristo fue un sufrimiento. La vida de Jesús fue la vida de un siervo, hermanos, para aquel que era el Señor de señores. Una vida, hermanos, en medio de pecado, para aquel que nunca conoció el pecado ni cometió pecado tampoco. Satanás lo tentó, decíamos. Su pueblo lo aborreció, sus enemigos lo persiguieron.
Sus mismos apóstoles se escandalizaron de él y huyeron. Uno de los más cercanos lo negó 3 veces. Los sufrimientos de su alma, hermanos, fueron aún más intensos que el sufrimiento de aquel azote antes de su crucifixión. Fue tentado por el diablo, fue oprimido por un mundo de iniquidad que lo rodeaba y afligido por el peso de pecado que reposaba sobre él. El mismo profeta Isaías nos dice, yo le invito a que vayamos allá, y estamos muy cerca ya en Isaías 53, vamos a Isaías 53, versículo 3. Déjeme llegar hasta allá. Isaías 53, versículo 3. Ya llegó usted ahí, tal vez llegó antes que yo. Isaías 53, 3, fíjese lo que habla de este estado, de esta etapa de la humillación de Jesús, que habla de sus sufrimientos. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es un texto, hermanos, que nos habla profetizando todo lo que Jesús estaría viviendo, padeciendo y sufriendo, hermanos, por usted y por mí. Cuando está platicando con aquella mujer samaritana y los discípulos llegan y le dicen: ¿qué haces? Ven, acá tenemos comida para darte. Y él le dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Pero a Jesús le dolía el que los discípulos no entendieran, hermanos. Cuando aquel hombre le lleva a su hijo a los discípulos, que era azotado por un demonio, estaba poseído por un demonio, y los discípulos no pudieron liberarlo. El papá de este joven viene con Jesús y le pide ayuda, y Jesús libera a ese joven de esa posesión demoníaca que tenía. Y cuando los discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y le dice: esta generación no sale sino con oración y ayuno. Jesús sufría por la falta de disciplina de los discípulos. Cuando él va, horas antes de que fuese arrestado, y le pide a sus discípulos más cercanos, a los del círculo íntimo, que oraran con él. Dice la Biblia que él estaba orando y que su sudor eran como gotas de sangre, hermanos. Y él aún así decía a Dios: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Jesús sabía todo lo que le faltaba por sufrir. Y aún así, hermanos, siguió adelante. Viene y ve a sus discípulos durmiendo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez todavía, hermanos. Todo eso trae sufrimiento al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él sigue adelante, adelante. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte, dice el pasaje de Filipenses 2, 7 y 8 que leímos. Y hasta la muerte de cruz. ¿Obediente a qué? Decíamos. A su propósito de salvarnos. ¿Alguna vez usted había pensado en esta parte de la vida de Jesús? Hay veces que nos dolemos de ciertas personas, decimos: es que ha llevado una vida muy difícil.
Jesús llevó la vida más difícil, una vida plena de sufrimiento, hermano. Dios, hermanos, ¿cómo decirlo? Contenido, si me permite usar la palabra, dentro de un cuerpo humano, conviviendo con el pecado, pero sin cometer pecado, viendo cómo los fariseos y los saduceos se burlaban de Dios, se burlaban de la ley, imponían sus propias leyes a los hombres para que estos hicieran su voluntad y no la voluntad de Dios. Entrar al templo y ver toda esa mercadería, hermanos. Los sufrimientos de Jesús, hermanos, fueron con un solo propósito: el amarnos y el salvarnos a usted y a mí. Dice la Biblia, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escuche bien la palabra, experimentado, tiene experiencia en ser quebrantado su corazón. Aquella vez que van por él porque una niña estaba enferma. Y cuando llega, dice que había mucha gente y él dice, tranquilos, la niña no ha muerto, está durmiendo solamente. Dice la Biblia que todos empezaron a burlar de él. ¿Usted cree que eso no le dolió a Jesús en su corazón? Sufrimiento de Jesús, hermanos. De ahí, hermanos, pasamos a su siguiente fase, la muerte de Cristo. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, hermanos, nos estamos refiriendo a su muerte física. Cristo no murió como consecuencia de un accidente, no murió bajo las manos de un asesino, sino bajo una sentencia judicial, y fue contado, dice, con los perversos, con los prevaricadores, con los impíos, con los ladrones, hermanos. Eso también ya estaba profetizado. Imagínese usted vivir toda su vida haciendo el bien, poniendo a los demás primero que usted, muriendo por los demás, y que al final le digan, no, tú eres un ladronzuelo, tú eres un pecador, tú eres lo peor que puede existir. Y como eres lo peor que puede existir, te vamos a dar la peor muerte que existe, la crucifixión. Jesús sabía esto desde que nació. Era parte del sufrimiento que él tenía que llevar a cabo. Ahí mismo en Isaías 53, versículo 12, hermano. Isaías 53, 12. Ya está ahí. Estábamos ya muy cerca, unos versículos solamente. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La muerte física de Jesús, hermanos, es parte de su estado de humillación. El mismo Dios, creador de todo lo que existe, el poderoso de Israel, el que abre los mares en dos, el que hace que de una roca, de una peña salga agua, el que mandó las plagas a Egipto, hermanos, crucificado en una cruz. Aun cuando le fueron a apresar, y que el apóstol Simón, el apóstol Pedro, saca su espada y corta la oreja de uno de los guardias que estaban ahí, Jesús lo detiene y le dice, si yo quisiera, ahorita mismo mandaría a pedir legiones de ángeles que vinieran. Y sobreentendemos que destruyeran a todos esos. Escuchar las palabras de los soldados romanos, del centurión, de la gente que pasaba mofándose ahí, de sacerdotes y fariseos. Si en verdad eres el Cristo, baja de ahí y te creeremos. Todo eso fue sufrimiento para Jesús. Al sufrir la muerte bajo el castigo romano de la crucifixión, hermanos,
Jesús muere de una muerte maldita, llevando así sobre sí nuestra maldición. No la de Él, porque Él nunca cometió pecado. Su maldición y mi maldición. ¿Sabe cuál era esa maldición? Estar apartados de Dios por toda la eternidad. Por eso cuando Cristo está en la cruz del Calvario clama, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque es cuando Dios, de una manera sobrenatural e inexplicable, permite que Jesús soporte todo el castigo del pecado de todo el mundo, hermanos. Pero con ello, hermanos, nos da salvación y nos da vida eterna. El día de hoy, hermanos, hemos visto parte del estado de la humillación de Jesús. Las fases que hoy vimos fue su encarnación y nacimiento. Hablamos también, hermanos, de los sufrimientos de Jesús durante toda su vida. Y hablamos de la muerte de Cristo. Próximo miércoles continuaremos hablando de este tema. Pero yo sí le quiero invitar, reflexione, consideremos el gran amor de Dios por nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de meditar en tu palabra santa. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Jesús. Gracias por soportar ese estado de humillación por nosotros. Ayúdanos, Dios, a valorarlo, a considerarlo, Señor, a entregar nuestra vida por ti. En Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros en Ciudad Mante, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Próximo miércoles continuamos. Sigamos orando los unos por los otros. Y, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Yo le invito, llegue a las 10 de la mañana. Mire, es de verdadera bendición el estudio que tenemos esa hora. Hasta el domingo.